La PlayStation 2 podía correr Linux, reproducir películas cuando eso todavía era un lujo y tenía un cerebro diseñado para simular emociones. Escondía funciones que la convertían en algo mucho más que una simple consola. Y eso es solo el comienzo. Estos son algunos de los 30 secretos y curiosidades más increíbles de la PlayStation 2. Todo el mundo sabe que es la consola más vendida de la historia, pero nadie habla de los secretos de hardware que la llevaron hasta ahí. ¿Pensás que después de tantas horas con el joystick en las manos ya nada puede sorprenderte? Bueno, quédate para averiguarlo. La PS2 vendió más de 158 millones de unidades, una cifra enorme que hasta hoy ninguna consola de sobremesa logró superar. Pero la clave no fueron solo los juegos. En su lanzamiento, la PS2 era más barata que muchos reproductores de DVD dedicados que costaban de unos 200 a 300 dólares, lo que impulsó sus ventas masivamente entre familias que no solo buscaban jugar. Entonces, la decisión era simple. Por un precio similar, no solo tenías un reproductor de DVD, sino también una consola de nueva generación. Para mucha gente, eso fue decisivo. Así fue como la PS2 entró en millones de hogares, no solo como consola, sino como el centro de entretenimiento del living. Aunque fue parte de su éxito, el reproductor de DVD casi se queda afuera. Fue una decisión de último minuto impulsada por Ken Kutagari, el padre de PlayStation, y su visión de convertir la consola en un centro de entretenimiento total. Dentro de Sony, el debate fue brutal. El coste de la licencia de la tecnología DVD y del hardware era altísimo, poniendo en riesgo que la consola fuera rentable. Pero Kutagari se mantuvo firme, diciendo que el futuro no estaba en los cartuchos ni en los CDs. El DVD ofrecía mucha más capacidad que el CD tradicional, lo que abría la puerta a juegos más grandes, cinemáticas de mejor calidad y además películas. Ahora, para que la consola pudiera reproducir películas sin sobrecargar el sistema principal, Sony incluyó un chip dedicado para procesar video, conocido como el IPU, es decir, no todo recaía en el famoso Emotion Engine, sino que había un sistema trabajando en paralelo para manejar el video de forma eficiente. El cerebro de la PS2 tenía un nombre tan potente como su capacidad, el Emotion Engine, y no era solo marketing. Esta CPU era una auténtica bestia. Aunque su arquitectura base era de 64 bits como la de su competencia, incluía unidades de procesamiento vectorial y rutas de datos de 128 bits, una locura para la época. Esto le permitía procesar una cantidad de información gráfica y de físicas absurda. La idea de Ken Kutagari no era solamente mover más polígonos, quería un chip capaz de renderizar emociones, de darle a los personajes animaciones y físicas que los hicieran sentir vivos. Ese era el objetivo del Emotion Engine. Hoy en día la retrocompatibilidad suele depender de software que imita consolas anteriores. La PS2 tomó un camino distinto. Dentro de la consola habían componentes reales de la PlayStation original. El chip IOP, por ejemplo, provenía directamente de la PS1. Se encargaba de gestionar funciones clave y cuando insertabas un juego antiguo, permitía que la consola funcionara casi como una PlayStation 1. Por eso la compatibilidad era tan buena. Podías usar tus memory cards de PS1, tus mandos y los juegos funcionaban de forma muy fluida, sin necesidad de configuraciones ni ajustes extra. Era en la práctica como tener dos consolas en una. La PlayStation 2 tenía una función que hoy casi nadie recuerda. Podía transformarse en algo bastante parecido a una computadora. Sony de hecho lo llevó bastante en serio. Lanzó un accesorio oficial llamado Linux Kit. El paquete venía bastante completo. Tenía un disco duro generalmente de 40 GB, adaptador de red, teclado y mouse y una versión de Linux adaptada específicamente para la PS2. Por unos $200 aproximadamente podías convertir tu consola en un sistema funcional. No era una PC moderna, pero alcanzaba para varias cosas: navegar por internet de forma limitada, escribir, programar y experimentar con desarrollo de juegos. Incluso podías conectarle un monitor con un adaptador VGA. Y este es un detalle muy poco conocido. Mientras que el kit de Linux era la forma pro de programar, en la PS2 había una alternativa mucho más curiosa y al alcance de todos. En Europa, algunos discos demo oficiales de PlayStation incluían GBasic, un lenguaje de programación bastante simple. O sea que con un simple disco demo que venía gratis en las revistas, cualquiera podía empezar a escribir código y ejecutarlo en su PS2. Podías crear programas, gráficos simples y hasta minijuegos. No necesitabas nada más. No fue algo masivo para nada, pero para muchos fue literalmente el primer contacto con la programación. Era un producto bastante de nicho, no estaba disponible en todos los mercados, no era especialmente simple de usar y claramente no era lo que buscaba alguien que solo quería
podía sentarse a jugar un rato al GTA, pero la comunidad Homebrew lo aprovechó muchísimo. Podemos hablar de hardware y de récords de ventas, pero al final la razón por la que la PlayStation 2 es una leyenda es una sola: su catálogo de juegos. Con aproximadamente unos 4.000 títulos lanzados y más de 1.500 millones de juegos vendidos, su biblioteca de juegos es un tesoro. Y no era solo la cantidad, era la calidad y la variedad. En PS2 nacieron o se hicieron gigantes sagas como God of War, Ratchet & Clank, Sly Cooper, Jak and Daxter o Kingdom Hearts. Fue el hogar de obras maestras que definieron géneros, como el Metal Gear Solid 3, Final Fantasy X y por supuesto el rey absoluto de las ventas, el GTA San Andreas. La PS2 no solo vendió juegos, sino que creó a toda una generación de jugadores. Ahora sí, ¿sabías que no todos los juegos de la Play 2 eran iguales? Aunque seguro lo notaste. Algunos tenían la parte de abajo azul y no era estética. Esos eran CD-ROOMs con menor capacidad. Los plateados eran DVD-ROOMs mucho más grandes. Los discos azules cargaban menos datos, giraban más rápido y muchas veces hacían más ruido. A simple vista, el mando de la PS2 no parecía revolucionario. Parecía un clon de la generación anterior. Mismo diseño, mismos sticks y misma vibración. Pero lo importante estaba dentro. El DualShock 2 incorporaba sensibilidad a la presión en varios botones, técnicamente hasta 256 niveles de presión. En la práctica, esto permitía cosas como apuntar sin disparar o disparar según la presión, o bien controlar aceleración y frenado con mayor precisión. Ahora, eso no significa que todos los juegos lo aprovecharon bien, algunos sí y otros directamente lo ignoraron. Pero la tecnología estaba ahí. Cuando se habla de la PS2, casi todo el foco se va a los gráficos, pero el sonido también tuvo un salto bastante importante. El chip de audio llamado CPU2 era la evolución directa del de la PlayStation original. La diferencia principal pasó de 24 canales de audio a 48. Puede sonar técnico, pero en la práctica significaba algo muy concreto. Los desarrolladores tenían más libertad para construir ambientes sonoros complejos. Podían separar música, diálogos, efectos, sonidos ambientales y combinarlos sin que todo se pisara. En juegos como el Metal Gear Solid 2, esto se aprovechó muchísimo. La ambientación sonora era clave. Escuchabas pasos, ecos, lluvias, máquinas y todo reaccionaba de forma bastante dinámica según el entorno. No era solamente más ruido, era más detalle en más capas. Y eso, aunque muchas veces pasa desapercibido, suma muchísimo a la experiencia. Las memory cards de la Play 2 parecían simples, pero en realidad tenían bastante más. Cada tarjeta incluía un sistema de seguridad llamado Magic Gate, que básicamente servía para encriptar los datos guardados. ¿Para qué, te estarás preguntando? Principalmente para evitar modificaciones externas y dificultar la piratería o el uso de datos alterados. No había menús ni configuraciones visibles, pero estaba funcionando en segundo plano todo el tiempo. Fue uno de los primeros intentos más serios de Sony de proteger su ecosistema, y aunque con el tiempo igual aparecieron métodos para saltearlo, como pasa siempre, en su momento era una capa de seguridad bastante avanzada para una consola doméstica. En la Play 1, cuando mirabas tu memory card, cada partida guardada era un icono plano. Pero en la Play 2, los desarrolladores podían crear iconos en 3D para sus juegos. Y no solo eso, sino que a menudo tenían animaciones. Podías ver un pequeño Clank de Ratchet & Clank moviéndose o el emblema del Final Fantasy X girando. Algunos juegos iban más allá y hacían que el icono cambiara o hiciera algo especial cuando lo seleccionabas. En modelos de la PS2 Slim, algunos usuarios empezaron a notar un problema bastante raro. Ciertos discos podían rayarse solos dentro de la consola. No era algo masivo, pero sí lo suficientemente serio como para generar quejas. El problema venía de un detalle de diseño en algunas unidades, donde el lector podía rozar levemente el disco al girar, resultando en muchísimos juegos dañados. Sony terminó reconociendo el problema y ofreció reparaciones en ciertos casos. La PlayStation 2 tenía un reloj interno. Nada raro, hasta que algunos juegos decidieron usarlo. Por ejemplo, en el Metal Gear Solid 3 Snake Eater, si dejabas pasar días reales, un jefe podía morir de viejo. Otros juegos como la saga Silent Hill también usaban el tiempo para cambiar detalles, eventos o incluso pantallas. Era una forma muy sutil de romper la cuarta pared, y bastante adelantado para la época. La Play 2 fue diseñada para usarse tanto en posición horizontal como vertical. Esto seguramente ya lo sabías. Pero ¿sabías que el logo de Play 2 en el frente de la consola se podía girar? Podías rotarlo 90 grados para que quedara bien orientado, tanto si usabas la consola en horizontal como en vertical.
No cambiaba nada en cómo funcionaba, pero era uno de esos toques mínimos que demostraban el nivel de atención al diseño. Al principio, conectarte a internet con la Play 2 no era tan simple. Los primeros modelos FAT necesitaban un accesorio aparte, el adaptador de red. Tenías que comprarlo e instalarlo, pero todo cambió con la versión Slim de la PlayStation 2 en 2004. Ahí, Sony integró directamente el puerto de red. Sin accesorios, esto facilitó muchísimo el juego online, lo cual ayudó a empezar a formar comunidades bastante activas. No era el online de hoy, pero ya apuntaba claramente hacia ese futuro. Con la llegada de la PSP, Sony empezó a experimentar con algo nuevo: conectar experiencias. Algunos juegos permitían interacción directa entre la PS2 y la PSP. No era masivo ni muy práctico, pero la idea ya estaba, que tu progreso no se quedara en una sola pantalla. Estamos más o menos a la mitad, y probablemente ya encontraste algún dato que no conocías. Si es así, un like ayuda muchísimo, y si te interesa este tipo de contenido, podés suscribirte para no perderte los próximos videos. Antes de que todo el mundo estuviera moviéndose frente a la tele con la Wii o usando sensores como el Kinect, Sony ya había probado algo bastante parecido. Se llamaba iToy. Era una cámara USB que conectabas a la Play 2 y que captaba tus movimientos en tiempo real. No había mandos en ese momento, sino que controlabas todo con tu cuerpo. Los juegos eran simples pero muy efectivos. En iToy Play, por ejemplo, podías limpiar ventanas, golpear objetos o reaccionar a estímulos en pantalla usando solamente tus manos. El reconocimiento era básico comparado con lo que vino después, pero funcionaba. Y lo más importante es que fue un éxito, especialmente en Europa. Demostró que había un público enorme para experiencias más físicas y sociales. Viéndolo hoy, fue un paso bastante claro hacia lo que después explotó con Nintendo. Cuando salió la PlayStation 2, mucha gente la usaba más como un reproductor de DVD que como consola. El único problema era que manejar películas con un joystick no era lo más cómodo del mundo. Entonces, Sony lanzó un accesorio oficial, el DVD Remote Control. Era básicamente un control remoto como el de cualquier reproductor de DVD. Y aunque parezca un detalle simple, fue parte de lo que ayudó a que la consola se metiera en el living de millones de casas. Ya no era solo una consola para jugar, sino que también podía convertirse en el reproductor principal de la casa. Antes del online masivo, el multijugador era cara a cara, y la PlayStation 2 lo llevó bastante lejos con el multitap. Este accesorio permitía conectar hasta 4 controles en un solo puerto. Y como la consola tenía 2 puertos, podían jugar hasta 8 personas al mismo tiempo. En juegos como el PES, esto fue una locura. Mientras en América y Japón triunfaban las guitarras, en Europa la PS2 vio nacer un fenómeno cultural llamado SingStar. El concepto era simple: un juego de karaoke con 2 micrófonos USB que puntuaban cómo cantabas. Sony sacó versiones para todos los gustos. Tenías pop, clásicos, Disney, artistas específicos y lo que se te ocurra. Terminó siendo ese juego que sacabas sí o sí cuando había gente en casa. No era solamente para jugar, era para reírse, pasar vergüenza y competir un poco. Quizás no fue el juego más técnico, pero sí uno de los más sociales de la consola. Es bastante loco pensar que Netflix también llegó a la PlayStation 2, aunque muy poca gente lo supo. El motivo es simple: solo estuvo disponible en Brasil. Como la PS2 no podía descargar aplicaciones como las consolas modernas, Sony lanzó un DVD oficial de Netflix que se introducía en la consola como si fuera un juego. Después de conectarle a internet, los usuarios podían acceder al catálogo y ver series o películas por streaming directamente desde la PS2. El servicio estuvo disponible solo durante unos pocos años y se retiró en 2012. Pero convirtió a la PlayStation 2 en una de las primeras consolas en ofrecer algo que hoy parece completamente normal: ver películas de streaming desde una consola. Si hubo un juego que definió a la Play 2, fue el GTA San Andreas. No solo fue un éxito, sino que fue el juego más vendido de toda la consola. Con más de 17 millones de copias, superó a prácticamente todo lo que salió en esa generación. Y no fue casualidad. Tenías un mapa gigante para la época, libertad total, una historia larga y una cantidad de cosas absurdas para hacer. San Andreas era y es buenísimo. Esto explica mucho el éxito de la Play 2. No solo tenía muchos juegos, sino que tenía algunos que directamente marcaron una generación. Para muchos este fue su primer juego. Esto parece inventado, pero existe. En 2010, bastante después del pico de la PS2, Sony lanzó la tele Sony Bravia, una tele HD de 22 pulgadas con una PlayStation 2 integrada en la base. Literalmente podías meter el disco directamente, usar memory cards y jugar sin consola externa. Todo en un solo aparato. No fue un producto masivo ni mucho menos.
De hecho, salió bastante tarde cuando la PS3 ya estaba en el mercado. Pero justamente por eso hoy es una rareza. Las memory cards habían mejorado lo técnico, pero Sony también las convirtió en un objeto de colección gracias al color. Aunque la tarjeta estándar era negra, Sony lanzó un montón de colores oficiales. Tenías rojo, azul, verde, plateado e incluso un rosa translúcido que fue muy popular. Para muchos, tener una memory card de un color específico era una forma de personalizar su experiencia. Algunos incluso usaban un color para cada género de juegos. Un detalle chico, pero muy lindo. La animación de inicio de la Play 2 tampoco era siempre igual. Si encendías la consola sin disco, aparecía el clásico menú con las torres flotando. Pero ¿sabías que si insertabas un juego, la consola primero lo analizaba antes de cargarlo? Dependiendo del estado del disco, si estaba rayado, si era incompatible o si el lector empezaba a fallar, la secuencia de la animación podía cambiar. A veces el logo tardaba más, sonaba distinto o en algunos casos directamente la pantalla quedaba en negro. Muchos jugadores no lo sabían, pero con el tiempo algunos aprendieron a reconocer problemas del lector simplemente viendo cómo reaccionaba la animación de arranque. Y cómo olvidarse de esta pantalla que para muchos fue nuestra peor pesadilla. El diseño vertical y negro de la Play 2 no salió de la nada. Ken Kutagari se inspiró en equipos como el Atari Falcon 030 de los 80s. Líneas simples, forma vertical, estética sobria. Esta idea llegó hasta la famosa pantalla de inicio. Las torres blancas que salen al encender la consola no son aleatorias. Representan tus partidas guardadas. Cuantos más juegos tenías, más torres aparecían. Y las más altas eran las partidas a las que más horas les habías dedicado. Era una visualización de tu viaje como jugador. Muchos asocian el famoso menú XMB con la PlayStation 3 o la PSP, pero en realidad esa interfaz apareció antes en un producto bastante extraño. Sony lanzó en Japón un dispositivo llamado PSX. Era una especie de híbrido, consola más grabador de DVD más centro multimedia, con disco duro incluido. La idea era que pudieras grabar tele, guardar contenido y usarlo como sistema de entretenimiento completo. Y acá viene lo interesante. No usaba el menú clásico de la Play 2, sino una versión temprana de la XMB. No fue cancelado, pero tampoco fue un éxito. Salió al mercado japonés, pero era muy caro y tenía problemas, incluyendo temas de rendimiento y calor. Aún así, sirvió como campo de pruebas para algo que después se volvería icónico. Puede sonar exagerado, pero cuando salió la Play 2 tenía un hardware bastante avanzado para su época, tanto que en Japón hubo cierto cuidado con su exportación, no porque fuera un arma real. El Emotion Engine tenía suficiente potencia como para usarse en simulaciones o aplicaciones técnicas más serias. En ese momento existían regulaciones sobre exportar tecnología que pudiera tener usos más allá del entretenimiento, así que durante un tiempo su distribución fue monitoreada más de lo normal. Esto hoy parece imposible, pero pasó. La Play 2 tuvo una vida útil absurda. No solo se vendió durante muchos años, sino que también siguió recibiendo juegos muchísimo tiempo después de su lanzamiento. La consola salió en el año 2000. ¿Y sabes cuándo salió uno de los últimos juegos oficiales? En el 2013. Más de una década después. Uno de los últimos títulos fue el FIFA 14, que salió ese año para PS2 en algunos mercados. Esto significa que la PS2 convivió con la PlayStation 3 y hasta con la PlayStation 4, y aún así seguía recibiendo juegos nuevos. ¿Pero por qué pasaba esto? Es muy simple. La base de jugadores era gigantesca. Había millones de personas que todavía usaban la consola, especialmente en regiones donde el salto generacional era más lento. Para muchas compañías seguía siendo rentable lanzar juegos en la Play 2, y esto dejó un dato bastante loco. La PlayStation 2 no solo fue la más vendida, sino que también fue una de las consolas con mayor vida activa de la historia. ¿Sabías que en 2005, después del fracaso de la Dreamcast, Sega dejó de fabricar consolas y empezó a desarrollar juegos para otras plataformas? En ese contexto, en Japón se lanzó un mando especial para la PlayStation 2 inspirado en el diseño del control de la Sega Saturn. Ese control está considerado uno de los mejores de la historia para juegos de pelea, así que verlo funcionando en una PlayStation era rarísimo. La saga Gran Turismo fue uno de los pilares de la PlayStation 2, y para muchos jugar con joystick estaba bien, hasta que probaban un volante. Ahí entró Logitech con su línea Driving Force. Estos volantes no eran simples periféricos, incorporaban Force Feedback, lo que significa que podías sentir resistencia real, el agarre de las ruedas, las vibraciones del terreno, incluso los golpes.
Aunque se diseñó para el Gran Turismo, funcionaba con casi cualquier juego de carreras. Era tan bueno que Logitech lo reeditó años después para la PS3, convirtiéndolo en uno de los accesorios más queridos de la historia de PlayStation. Y bueno, estos fueron 30 secretos que demuestran que la Play 2 fue mucho más que la consola más vendida. Fue una pionera. Ahora, ¿cuál de todos estos datos te sorprendió más? Te leo en los comentarios. Gracias por ver el video y si te gustó no olvides suscribirte y dejarme tu me gusta. Nos vemos la próxima semana.